tardes, profe. Vamos a ver. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Ya tenemos 24, 23 personas, así que yo creo que ya podemos comenzar nuestra sesión del día de hoy. Como siempre, preguntando si existe alguna duda, alguna cuestión que haya quedado pendiente de lo que hemos visto hasta el momento. Yo nomás tengo una duda rápida. Pues adelante, adelante. Bueno, ayer en las notas que estábamos viendo la función una función seno, en donde la muestreaba de color azul y nos dijo que eran 8 muestras, pero ¿desde dónde empezamos a contar que son Bueno, 8? donde se empieza a repetir, -1. O sea que la última ya no. La última, pues, corresponde precisamente a la repetición de la secuencia, ¿no? Ah, ok. Sí, es que ¿Sí? estaban mencionando que eran 9. No, Entonces, dije que eran 8. ok. Dije que eran 8, entonces, precisamente son 8 muestras y empieza a repetirse la secuencia cuando coincide con el 0. Ok. ¿Sí? Sí, ese es el problema precisamente que se tiene con las funciones discretas, ¿verdad? Cuando ya tenemos que delimitar en dónde vuelve, en este caso una secuencia periódica, donde vuelve a tomar los valores que se repiten. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Simplemente de manera rápida, como se tiene lo que quedó pendiente, que era hablar de secuencias indefinidas, ¿ah? Y esto tiene una condición importante, como les contaba yo, porque les va a servir mucho para entender algunas cuestiones que manejemos en el tratamiento de la transformada Z. Las progresiones geométricas pueden ir aumentando o disminuyendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas el término de geométricas pues está afectada por un factor de la proporción. Si este factor es mayor a la unidad, bueno, pues lo que sí sabemos es que no puede ser igual a la unidad, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo, porque si no, se indeterminado se tendría que manejar de otra manera la suma de sus términos, pero si el valor es de la razón de la proporción es mayor que la unidad, la progresión geométrica va a crecer ilimitadamente. Sin embargo, si esta razón de la proporción es menor a la unidad, como está planteando aquí, esa progresión geométrica va a tender a disminuir, es decir, va a ser una función que va a tender hacia 0. Y por lo tanto, la suma de sus términos va a tender a un valor finito. Bueno, pues ese valor finito está definido por esta expresión, ¿sí? Su valor finito, ¿verdad?, será dado por estos términos, el valor inicial entre 1 menos la razón de la proporción, ¿sí? Es decir, al final de cuentas, cuando la razón de la proporción es menor a la unidad, esa progresión geométrica va a tender hacia 0, por lo tanto, sus términos van a ser cada vez menos significativos y se puede hablar de un valor, de una suma absoluta, o lo que se conoce como convergencia, ¿sí? Al final de cuentas, esa convergencia nos dará este valor final, es decir, este será el valor final. ¿De dónde surge esta condición? Bueno, pues surge precisamente de la obtención de la suma de los términos. Es decir, si nosotros tenemos
una progresión geométrica donde su razón de la proporción va a tender hacia 0, ¿verdad? Su primer valor, bueno, pues va a ser 1 más A por R más A por R al cuadrado, así hasta infinito, ¿cierto? Ahí estamos hablando de una progresión que tiende hacia infinito y que obviamente va a tener términos. La suma, perdón, esta no sería xn, sería la suma, ¿verdad? La progresión geométrica, bueno, pues sería esta, ¿verdad? Sería 0 para, perdón, 1 para 0, A R al cuadrado, R al cubo, etcétera. ¿Sí? Una función indefinida, pero la suma de sus términos sería esta. ¿Qué pasa si esta suma la multiplicamos por A? Esta suma la multiplicamos por A y cada uno de los términos se va a multiplicar por A, es decir, 1 por A nos da A por perdón, aquí me salté aquí es AR, R al cuadrado, R al cubo, R a la cuarta, es decir, aquí estoy, me pasé este término, ¿sí? Perdón, aquí sería A. Aquí sería 0 y sería A. Este sí sería el término. ¿Por qué 0? Pues porque estamos hablando de que esta secuencia empieza desde un valor de 1. Entonces sería A R al cuadrado, R al cubo. Entonces aquí sería A. Sería A. No, perdón. Sería el valor inicial AR al cuadrado, AR al cubo, etc. ¿Ok? Entonces, bajo esta condición, tendríamos la suma multiplicada por, no por A, sino por R, por la razón de la proporción. R sería AR más AR al cuadrado. AR al cuadrado por R sería AR al cubo, etcétera, ¿verdad? AR a la cuarta, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría como el producto de la suma de los términos por R. Y si hacemos la diferencia de S menos RS, ¿verdad? Es decir, si a esta función le restamos este término y este término se cancelarían, este con este con este, uno que está por acá con este, y así hasta infinito. Entonces el único término que se cancelaría sería A. ¿Sí? Perdón, no que se cancelaría, que no se cancelaría sería A. Entonces, eso implica que S, factorizándola, sería A igual a A entre 1 menos R, que es el resultado que tienen ahí. ¿Sí? Pero esto solamente sucede cuando el valor de A es un valor menor a la unidad y que hace que esta sumatoria, cada uno de sus términos tienda hacia 0 y por lo tanto tenga un valor de una suma absoluta. ¿Ok? Esa es la comprobación de ese elemento. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, nada más para concluir este tema que quedó pendiente la sesión anterior. También tenemos otro caso que puede servirles en algún momento, también ya que estamos hablando de progresiones. Las progresiones armónicas, que como comentábamos, es una sucesión o progresión de números cuyos recíprocos forman una progresión aritmética, es decir, al final de cuentas tenemos este ejemplo,
que es un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, un décimo, que también es una función que va a ir convergiendo si esta progresión armónica va decreciendo, ¿verdad? Y si vemos el recíproco de un medio, pues sería 2, el recíproco de un cuarto sería 4, el recíproco de un sexto sería 6, el recíproco de un octavo es 8, el recíproco de un octavo es 10. Bueno, si consideramos esos recíprocos como los valores 2, 4, 6, 8, 10, podemos darnos cuenta que esta se trata de una progresión aritmética. ¿Por qué? Es una progresión aritmética en este ejemplo, con una diferencia, con un factor de la progresión, que sería más 2, es decir, sería 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, es decir, los valores recíprocos implican el manejo de una progresión aritmética como lo planteamos la sesión anterior. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Bien, entonces, pues vamos. Déjenme mover esto para empezar la sesión correspondiente al día de hoy. ¿Qué sería esta? Bien, ya hemos hablado del muestreo, digo, no en este curso, pero sí ya lo han visto ustedes en varios temas, ¿verdad? Sobre todo para ver cómo se generan las funciones digitales, es decir, su primer paso es convertirlas, como ya lo comentábamos, en funciones discretas en tiempo. Después, con la cuantización, ya se convierten en una forma digital. Pero en ese caso vamos a observar o vamos a revisar el muestreo nuevamente, pero para enfocarlo en 2 puntos. Nuestro objetivo va a ser ver cómo se comporta en frecuencia una función de datos muestreados, es decir, cómo se comporta en frecuencia una función discreta en tiempo. Y también ver, ¿verdad?, con la posibilidad de que ustedes han manejado la transformada de Laplace en los sistemas analógicos, ver qué sucedería si nosotros utilizamos la transformada de Laplace en las funciones discretas, ¿verdad? Ustedes han usado la transformada de Laplace para el análisis de los sistemas continuos en tiempo, estos los sistemas analógicos, para facilitar el tratamiento no necesariamente en el dominio del tiempo, sino en el dominio de una variable compleja, y han visto que han tenido cierta utilidad y sobre todo, pues llevarlos a ese plano implica que las ecuaciones diferenciales que definen en los sistemas analógicos se pueden analizar con formas algebraicas, con métodos algebraicos. Entonces eso facilita su trabajo y les ha dado otros resultados, como el poder obtener una función de transferencia, como poder obtener una forma sencilla, explícita, de obtener la salida de un sistema a una entrada específica sin tener que resolver una ecuación de diferencia, perdón, una ecuación diferencial. Y cómo también puede servirles para conocer un poco de la respuesta en frecuencia, como son los diagramas asintóticos de Bode. Bajo esta condición, nosotros vamos a ver, porque nos debe de interesar, qué pasaría si a una función discreta se le aplica la transformada de Laplace. Entonces, para eso es el material que les hice llegar y que comenzamos a hacer el análisis. El análisis, repito, tiene esos 2 propósitos. El ver cómo es el comportamiento en frecuencia de una función discreta en tiempo y cómo quedaría determinada o descrita una función discreta en tiempo en el dominio de Laplace. Entonces vamos a hacer un análisis rápido que, repito, ya lo han manejado ustedes, así que podemos irnos con cierto tiempo sobre esto. ¿Cómo se realiza el muestreo de una función? Bueno, aquí tenemos una función analógica, el ejemplo de una función analógica, continua en tiempo, continua en amplitud, ¿verdad?, como lo definimos.
¿Y cómo se realiza ese proceso de muestreo? Bueno, pues a esta función x de t, a esa función analógica, se le va a multiplicar por un tren de impulsos. Estos impulsos son impulsos, ojo, son impulsos analógicos. No son muestras unitarias como lo vemos en el caso que son funciones, impulso, deltas de Dirac, ¿verdad?, que se obtienen a través del contexto de funciones generalizadas, llevándolas al límite de su duración. Entonces, bajo esta condición, nosotros podemos definir a un tren de impulsos, como lo tenemos aquí, P subíndice delta de t, como la sumatoria desde menos infinito hasta infinito, de cada uno de esos impulsos desplazados un múltiplo de t mayúscula, donde t mayúscula pues no es otra cosa más que el tiempo entre muestras, que es constante. Obviamente este tiempo entre muestras pues estará definido ¿por qué? Por la frecuencia de muestreo, ¿sí? Por eso aquí tenemos que el inverso de este tiempo entre muestras pues no es otra cosa más que la frecuencia de muestreo que debe de cumplir el principio de Nyquist. En el caso real, en las situaciones reales, nosotros podemos considerar un impulso, ¿verdad?, porque generar un impulso físicamente pues no es posible, ¿verdad? Una función que tiene una duración cero y una amplitud infinita pues no es factible. Sin embargo, se puede considerar teóricamente que si la duración de los pulsos, porque realmente el muestreo se hace con pulsos, si la duración del pulso, ¿verdad?, es entre 20 y 50 veces más pequeña que la duración del tiempo entre muestras, ¿verdad?, ya se puede considerar como un impulso, es decir, en otras palabras, que 50 pulsos, 20 o 50 impulsos, ¿verdad?, eso es lo que estoy diciendo, en ese rango, entre 20 y 50 pulsos, pues tendría que ser la distancia entre el tiempo entre muestras, ¿ok? Entonces tenemos estos dos elementos, la función analógica, el tren de impulsos. ¿Y cómo se hace el muestreo? Bueno, pues multiplicando estas dos funciones, ¿sí? La función analógica multiplicada por el tren de impulsos nos dará lo que vamos a llamar como función de datos muestreados. Esa función de datos muestreados se obtiene multiplicando a la función analógica x de t por el tren de impulsos p subíndice delta de t. Y esta función de datos muestreados no es otra cosa más que una función discreta en tiempo, ¿sí? Esa función discreta en tiempo, permítanme dar entrada, ya dimos entrada, ¿ok? Esa función discreta en tiempo pues, va a ser la que utilicemos, ¿verdad?, en los términos que nosotros manejamos. Es decir, es una función que, como vemos, el muestreo, al ser utilizado un tren de impulsos, pues va a ser un muestreo donde el tiempo entre muestras es constante, ¿verdad? Es decir, son múltiplos, como se indica aquí, de t. Aquí tenemos menos t, 0, t, 2t, 3t, 4t, es decir, es n minúscula t, nuestra variable discreta, ¿verdad? Y eso nos dará la imagen de la función analógica, ¿verdad? Esos impulsos van entonces a contemplar o a reproducir los valores en los momentos en que se multiplica cada uno de los impulsos con la función analógica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué sucede con esta expresión que nos define a la función discreta en tiempo, la función de datos muestrados? Bueno, pues esto nos define estos términos, que es la expresión que tuvimos, la función de datos muestrados, el producto de la función analógica con el tren de impulsos, pero también podemos introducir a x de t en la definición del tren de impulsos, es decir, podemos hacer o formar o integrar, recuerden que p delta de t, ¿verdad? Vamos a regresar acá,
P delta de t está definida de esta forma, una sumatoria, que no es una sumatoria acumulativa, sino es una sobreimposición de impulsos desplazados, ¿sí? Entonces, si introducimos aquí a x de t, pues entonces sería tanto como que x de t será evaluada en los puntos de muestra, es decir, x de t, al introducirse en la definición del tren de impulsos, pues nos está diciendo que los impulsos están adoptando la amplitud, se están acoplando a la ponderación de esos impulsos. Por eso aquí tenemos, en vez de x de t, tenemos x de nt. ¿Estamos de acuerdo? Esas dos expresiones, A y B, pues nos dan o nos van a servir para diferentes resultados. Bien. De A, del término A, nosotros podemos ver que P delta de t es una suma, es una función, perdón, es una función periódica. Esta es una función periódica, esta P delta de t es una función periódica. Y como es una función periódica, nosotros lo podemos representar en el dominio de la frecuencia como una suma de componentes en frecuencia, ¿sí? Es decir, cuando una función es periódica, ustedes ya lo saben, en el análisis en frecuencia, es decir, en el análisis de Fourier, podemos entender que esa función periódica está compuesta por una sobreimposición de componentes en frecuencia, ¿sí? Componentes en frecuencia múltiplos de la frecuencia fundamental. Y en este caso estamos usando una función exponencial compleja. En otras palabras, esta expresión no es otra cosa más que la serie exponencial de Fourier, ¿sí? Que nos dice, como lo comentaba, que una función periódica puede ser representada como la sobreimposición, la suma de componentes en frecuencia, en este caso, componentes complejas, ¿verdad? Ponderadas por coeficientes, que son coeficientes complejos, ¿sí? Nada más que no es para cualquier componente, sino que tiene que ser múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Ok? Y aquí, pues para aquellos que no se recuerden, ¿verdad? Que no lo recuerden, vamos a recordar lo que son las series exponenciales de Fourier, que se aplica para funciones periódicas, es decir, para funciones x de t, que sean periódicas, es decir, que se repitan en múltiplos de un periodo t, donde ese periodo no es otra cosa más que la frecuencia fundamental, ¿sí? Este valor de t, pues, es el valor inverso de la frecuencia de esa componente armónica, ¿sí? De la componente de la periodicidad de la función. Y eso nos permite, ¿verdad?, establecer el principio de Fourier, que dice que cualquier función periódica, ¿verdad?, puede ser representada como una sobreimposición, una suma de componentes en frecuencia, que es x de t. Una representación alterna de esta sería la sumatoria desde m igual a infinito, de menos infinito hasta infinito, de un coeficiente complejo que va a afectar a componentes en frecuencia múltiplos de la frecuencia fundamental. Tienen que ser múltiplos, ¿por qué? Porque no cualquier componente hace que la función sea periódica, sino esos múltiplos hacen que cada frecuencia que cumple con ser un múltiplo de la frecuencia fundamental sigan el mismo comportamiento de esa frecuencia, es decir, quepa cada uno de sus periodos
exactamente en el periodo fundamental. ¿Ok? Y esto es una función continua de t. Ahora la pregunta es, ¿cómo se calculan estos coeficientes que van a afectar a cada una de las componentes? ¿Alguien me lo podría recordar? ¿No? Pues es 1 en t, la integral en un periodo, perdón, de la función periódica x de t por e a la menos j múltiplos de 2pi f0 t diferencial del tiempo. Estas dos expresiones componen el par ordenado para funciones periódicas continuas en tiempo. ¿Sí? Este es el par ordenado de Fourier de las series de la serie exponencial. También existe uno para la serie trigonométrica, pero en este caso vamos a usar este método porque es el más general, el de funciones exponenciales complejas. Esto me está diciendo que una función periódica la puedo yo obtener si sumo componentes que sean múltiplos de la frecuencia fundamental, modificadas en su amplitud y su fase. Si este es un elemento complejo, tiene amplitud y fase, a cada una de las componentes. ¿Y cómo calculo esos coeficientes? Bueno, pues precisamente integrando uno en t, integrándolo en un periodo, el producto de x de t por e a la menos j múltiplos de 2pi f 0. Esto m 2pi f 0 no es otra cosa más que m por omega 0. Aquí, recuerden ustedes, regularmente se maneja la frecuencia angular, pero este es su equivalente, 2pi por f0. ¿Cierto? Sí. Con respecto al tiempo. Por eso yo les había comentado desde el inicio que desempolvaran sus apuntes también del análisis de Fourier. A ver, les preguntaré una cosa. Este es un par transformado, es decir, una es una transformación directa y la otra la transformación inversa. Yo les preguntaría cuál de estas dos expresiones es la transformación directa. La transformación directa sería la de x de t, ¿no? ¿La de qué, perdón? X de t. No. No, pues entonces ya, si es de No, pues ya sería esta, ¿no? ya es de plano, si le digo los... Exactamente. Y les voy a poner un ejemplo para que vean. O sea, Fourier no son sumatorias ni integrales, son conceptos que deben ustedes de manejar de manera precisa. El análisis de Fourier nos lleva del tiempo a la frecuencia y de la frecuencia al tiempo, ¿cierto? Como Laplace. La transformación directa es pasar del tiempo a la frecuencia. Es decir, el resultado va a ser una representación en frecuencia. Y la transformación inversa va a ser pasar del dominio del tiempo, perdón, del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, ¿cierto? Es decir, el resultado final va a ser el dominio del tiempo. ¿Cuál de estas dos expresiones me define un dominio en el tiempo? Esta. Entonces, esta pasa de la frecuencia, ¿sí?, al dominio del tiempo. Esta es la transformación inversa, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, esta tendría que ser la transformación directa. ¿Por qué? Porque pasa del dominio del tiempo. Fíjense, aquí la integral está con respecto al tiempo. Entonces, ustedes saben, cuando hay un proceso de integración, la variable sobre la que se integra debe desaparecer. Y lo que nos queda es una expresión C subíndice M, donde M implica el término de la frecuencia, el múltiplo de la frecuencia fundamental. Ojo con eso. ¿Ok?
De acuerdo, profesor. Ok. Por eso los comento, o sea, Fourier no son integrales ni sumatorias, son simple y sencillamente conceptos. Y conforme los conceptos nos queden más claros, vamos a entender más las ideas y lo que nos representa una expresión matemática. ¿Ok? Bien, regresamos entonces a nuestro material. Por eso es aquí que yo estoy diciendo que esta función tren de impulsos, pues que es una función en el tiempo, de acuerdo a Fourier, también puede ser representada, como es una función periódica, por la serie exponencial, donde las funciones exponenciales deben de ser múltiplos de la frecuencia fundamental y tenemos que calcular estos coeficientes en términos precisamente, perdón, ya me dio hipo, perdón, estos términos se tienen que calcular en base a las funciones que le entregan. En este caso, la función tren de impulsos pues está compuesta por impulsos, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso hacemos este cambio. Si esta es la definición general, ¿quién sería la frecuencia fundamental de ese tren de impulsos? Pues la frecuencia de muestreo, ¿sí? Esta frecuencia de muestreo la tenemos aquí. ¿Y cómo se calculan estos coeficientes? ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos precisamente el par ordenado que les acabo de comentar. Cm sería igual a 1 en t, la integral en un periodo nada más de la función. ¿Por qué aquí ponemos nada más un impulso? Que es delta de t menos mt. Y no ponemos la sumatoria. Porque en un periodo, que es el que vamos a integrar, en cualquier periodo, solamente existe ¿qué? Un impulso, ¿cierto? Fíjense, si yo voy a integrar a esta función en un intervalo de t segundos, en cada intervalo que yo asuma de t segundos, solamente hay un impulso, ¿ok? Y ese impulso, pues tiene que ser t, bueno, aquí lo pusimos n, pero allá lo pusimos como m, subíndice m, por t, ¿cierto? Donde esto sería e a la j múltiplos, aquí tenemos 2pi en t. ¿Por qué? Pues porque 1 en t sería la frecuencia de muestreo, ¿sí? El inverso. Aquí no tenemos fs, sino, bueno, 2pi, eso es aparte, pero tenemos 1 en t porque es la representación de ¿quién? De la frecuencia de muestreo, t de t. Y ahora, ¿por qué tenemos este resultado? Ese es factible que no lo recuerden, porque es precisamente una de las propiedades de la integración de un impulso. A ver, vámonos por acá. Esto sería una propiedad cuando nosotros integramos de menos infinito hasta infinito, en este caso es un proceso general, a delta de t menos t0 por una función x de t, ¿sí? Esa es una característica general de las funciones impulso analógicas. El resultado es la función evaluada en t0, ¿sí? Esa es una propiedad que tienen, lo pueden revisar en la función delta de Dirac o como función generalizada. Esto es equivalente a la función evaluada en t0, ¿sí? Entonces, nuestro material es lo que tiene. Ese resultado. Es decir, aquí tengo una delta de t, esta sería la x de t, ¿sí?
x de t, que si la evaluamos en un múltiplo de t, ¿verdad? Sustituyen t minúscula por mt mayúscula, pues nos quedaría un múltiplo de 2pi. Este m con esta m, pues es m al cuadrado si lo quieren, al final de cuentas es un valor entero, es un múltiplo entero de 2pi. Y e a la j m de un múltiplo de 2pi siempre es igual a 1. ¿Ok? Siempre es igual a 1. A ver, ¿por qué siempre es igual a 1, compañeros? Porque es 2pi, está elevado a 2pi. Es un múltiplo de 2pi, y ya por eso. Sí, es por eso, pero ¿por qué decimos eso? Para aquellos que no lo recuerden. E a la j de un múltiplo de 2pi en forma cartesiana o rectangular, esta forma polar, se convierte en ¿qué? En coseno de un múltiplo de 2pi más j seno de un múltiplo de 2pi. Si ustedes obtienen el coseno de un múltiplo de 2pi, lo pueden hacer en su calculadora. Esto les da 1. Y si ustedes sacan el seno de un múltiplo de 2pi, les va a dar 0. Entonces, 1 más j por 0, pues les queda nada más 1. Nada más como nota al calce. ¿Ok? Lo pueden ustedes evaluar también cuando es una función compleja, exponencial compleja. ¿Ok? Que es el caso que tenemos aquí. ¿Ok? Por eso decimos que es igual a 1, y como el único factor que queda pues, es 1 en t. ¿Qué significa que Cm valga 1 en t? Es decir, para cualquier valor de m, la función vale 1 en t. Es decir, todos los coeficientes de la serie exponencial de Fourier que representa a este tren de impulsos es 1 en t. ¿Ok? Sí. Por eso, si sustituimos esto en nuestra expresión general, ya sustituyendo f0 por la frecuencia de muestreo, pues nos queda que ese tren de impulsos representado por la serie exponencial de Fourier, ¿verdad? Sería la sumatoria desde m igual a menos infinito hasta infinito de 1 en t, los coeficientes todos valen 1 en t, por e a la j múltiplos de 2pi, la frecuencia de muestreo, por t. ¿Ok? Entonces, fíjense, dijimos que la función discreta en tiempo x asterisco de t, perdón, no les había indicado pero pues creo que lo están viendo. Aquí la función de datos muestrados la tenemos como x asterisco de t, ¿verdad? Para saber que esta es una función discreta, una función de datos muestrados. Al multiplicarla por, al obtenerla por la multiplicación de x de t con este tren de impulsos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es decir, aquí, perdón, sacamos el término 1 en t, que es una constante, e introducimos el valor de x de t. Es decir, con esta nueva representación del tren de impulsos, como por la serie exponencial de Fourier, pues nos queda que la función de datos muestrados, es decir, la función discreta en tiempo, está representada como 1 en t. Repito, la sacamos de la sumatoria porque no depende de m, ¿verdad? E introducimos el valor de x de t, la sumatoria desde m igual a menos infinito hasta infinito de x de t por e a la j múltiplos de 2pi de la frecuencia de muestreo t. Esta es una forma alterna de representación de esta función de datos muestrados, que no es otra cosa más que una función discreta en tiempo. ¿Sí? Ahora,
podemos obtener la representación en frecuencia de esta función discreta en tiempo, de la función datos muestrados. Aquí la tenemos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues aplicándole la transformada de Fourier a la función discreta en tiempo. ¿Sí? Y nos dice que esta X, ahora X mayúscula asterisco de F, porque es una función en la frecuencia, es igual a 1 en T, la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de X de F menos, o sea, de X de F menos un múltiplo de la frecuencia de muestreo. ¿Ok? ¿Esto qué nos está diciendo, compañeros? Ahorita vamos a ver de dónde sale esto, por si no se acuerdan. Pero antes de ver el resultado, o sea, por qué llegó a este resultado, ¿cómo interpretan este resultado? 1 en T, la sumatoria de X de F menos múltiplos de la frecuencia de muestreo. Múltiplos que van desde menos infinito hasta infinito. ¿No hay ninguna interpretación? ¿No les dicen nada esta expresión? ¿Quién es X de F? Primero preguntaría. ¿Quién es X de F sin este desplazamiento? ¿Quién es X de F? La función muestrada. La función La muestrada función transformada, ¿no? X de T, su transformada, exactamente. Compañero. ¿Es la transformada de quién? ¿Quién es la función muestrada? Pues la función analógica. Sí. Entonces, X de F, ¿qué nos representa? El espectro, la representación en frecuencia de esa función. ¿Cierto? ¿Y esa función X de F qué le está pasando? Está teniendo un corrimiento. ¿Un corrimiento en qué? En Si es una frecuencia. función en frecuencia, Frecuencia. un corrimiento en frecuencia, ¿no? Corrimientos en frecuencia que pueden ir desde menos infinito hasta infinito, y esos corrimientos en frecuencia son múltiplos de la frecuencia de muestreo. ¿Cierto? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a ver por qué nos dio ese resultado. Vamos a recordar un poquito Fourier. Por eso se los envié desde anoche, porque dije, a ver si se inquietan y se recuerdan de esto. Partíamos de que X asterisco de T era 1 en T, la sumatoria desde M igual a menos infinito hasta infinito de X de T, E a la menos J múltiplos 2pi de la frecuencia de muestreo por T. ¿Cierto? Eso es lo que nos había quedado de la representación de la función de datos muestrados, es decir, la función discreta en tiempo. ¿Cómo le aplicamos la transformada de Fourier a esto? Bueno, pues partimos de lo siguiente. La transformada de Fourier de una suma de términos, una suma de funciones, que es lo que tenemos aquí. Vamos a ponerle desde i igual con 0, o vamos a poner desde i igual con 1 hasta m de ciertas funciones en el tiempo. La transformada de Fourier de una suma de términos es igual a ¿qué? ¿A la suma de qué? ¿A la suma de qué? De sus transformadas, ¿no? Es decir, la transformación de Fourier es una transformación lineal. Es decir, de estas funciones obtengo yo la transformada de cada una de ellas
y la sumo simplemente. Es una propiedad de Fourier. ¿Ok? Y la otra, ¿cuál es la transformada de Fourier de cualquier función multiplicada por una función exponencial? Vamos a ponerle omega 0 por t. La transformada de Fourier de una función de cualquier función multiplicada por una función exponencial compleja. Bueno, aquí vamos a ponerle mejor. En términos de frecuencia cíclica. ¿Sí? Es decir, es 2pi f0. Pues no es otra cosa más que la transformada de Fourier de la función original, desplazada en frecuencia el valor de f0. ¿Sí? Estas son dos propiedades que las pueden checar en cualquier texto que hable sobre transformada de Fourier. Esto es lo que se conoce como desplazamiento en frecuencia, que es lo que ha comentado su compañero. Viene precedida de un producto en el tiempo por una función exponencial compleja. ¿Ok? Perdón, todavía no termino. Entonces, aplicamos es una suma de estas funciones donde cada x de t está multiplicada por cada uno de estos elementos, que son múltiplos de la frecuencia de muestreo. Aplico estas dos propiedades y entonces la transformada de Fourier de la función discreta en tiempo, que no es otra cosa, como dijimos, que x asterisco de f, pues va a ser 1 en t constante, la sumatoria, desde m igual a menos infinito hasta infinito, ¿de qué? Pues de la transformada de Fourier de cada uno de estos términos, que no es otra cosa más que x, ¿de quién? De f, menos múltiplos de la frecuencia de muestreo. Aquí múltiplos, porque aquí tenemos múltiplos de cierta frecuencia, ¿sí? Por eso nos da este resultado, que es el que tienen en sus notas. ¿Ok? Vean cómo se obtienen transformadas de Fourier sin hacer integrales por propiedades nada más. Bien, entonces, como dice su compañero, la conclusión sería que nosotros podemos tener como resultado que la transformada de Fourier de la función discreta en tiempo no es otra cosa más que la versión de la representación en frecuencia de la función analógica en versiones desplazadas múltiplos de la frecuencia de muestreo. ¿Ok? ¿Esto qué nos trae en términos de la frecuencia? Vamos a verlo en el siguiente enlace, porque ya me avisaron aquí que ya está por terminarse. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el siguiente enlace, jóvenes. Sí, profe. Nos vemos en el siguiente enlace. Bien, pues ya nada más nos falta una persona, pero vamos a continuar en lo que ahí está ya.
Ya estamos todos otra vez. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta esto? Lo dijimos como un desplazamiento del espectro original de la función analógica que fue muestrada y que dio lugar a la función discreta en tiempo, la función de datos muestreados. Y aquí ponemos precisamente ese ejemplo. X de f, ¿ya?, es la representación en frecuencia de ¿quién? Oh. De la señal analógica, ¿no? Pues de la función analógica. Esta es X de t, ¿verdad? Esta es X de f. Es decir, está representada como una serie de componentes. En este caso, son rangos continuos de frecuencia. ¿Por qué? Porque la función X de t es una función analógica, ¿verdad? Es decir, es una función continua en tiempo. Aquí en una función continua en tiempo, no nada más existen componentes en frecuencia, múltiplos de la frecuencia de muestreo, como en el caso de las funciones periódicas. Aquí, como es una función que no es periódica, es evidente que no es periódica, pues puede tener cualquier componente. Eso es lo que nos da como resultado. Ok, la canción. Lo que nos da como resultado es un espectro o una representación en frecuencia. Se le llama espectro cuando se trata de señales. Se le denomina respuesta en frecuencia cuando se habla de sistemas. Pero ambas cosas son representaciones en frecuencia. Esta es la representación en frecuencia de nuestra función analógica, que como es una función real, tiene una simetría par, es decir, tanto para frecuencias positivas como para frecuencias negativas, se tiene el mismo resultado. En su parte de magnitud, en su parte de amplitud, la referencia es de simetría par. Por eso aquí, bueno, pretendemos que sea simetría par. Aquí podemos indicar que la función puede tener más componentes. Aquí estos puntos suspensivos dice, bueno, pues puede tener más componentes, sí, pero hay un rango que es el que nos va a interesar. Y para ello, como estas componentes en frecuencia ya aportan poco a estas que son el mayor contenido en frecuencia, el mayor contenido armónico de la señal, pues podemos limitarla, ¿sí? Hay funciones que son limitadas ya desde su origen, pero si no, podemos nosotros limitarlas a una frecuencia máxima y obviamente en su parte de frecuencias negativas a menos ese valor, ¿sí? Es decir, esto se maneja. Aquí tenemos la representación en frecuencia del tren de impulsos, es decir, esta es P delta de F, ¿sí? Es una función de la frecuencia. Y fíjense, aquí tenemos valores que son impulsos en frecuencia, es decir, la representación en frecuencia del tren de impulsos en el tiempo es otro tren de impulsos, pero ahora en la frecuencia. Como la separación en el tren de impulsos en el tiempo es T mayúscula, ¿verdad? ¿Qué pasa con la separación en la frecuencia del tren de impulsos que lo representa? Pues es el inverso de T. Es decir, ya vimos que el inverso de T es la frecuencia de muestreo. Por eso aquí tenemos estos impulsos desplazados, ubicados en múltiplos de la frecuencia de muestreo. Cuando ustedes multiplican en el tiempo, lo que se produce es una convolución, pero más allá de ese proceso de convolución, el resultado que tenemos aquí de la representación en frecuencia de la función de datos muestreados, pues está basado ¿en qué? Basado simple y sencillamente en la expresión que obtuvimos. ¿Qué nos dice esta expresión? Que la
representación en frecuencia de la función de datos muestrados, es decir, de la función discreta en tiempo, no es otra cosa más que 1 en T, la sumatoria de versiones desplazadas del espectro original en múltiplos de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Aquí no tuvimos que manejar la convolución, que es como regularmente ustedes ven el muestreo. Aquí obtenemos este resultado. Esta es la representación en frecuencia de la función de datos muestreados, de la función discreta en tiempo. Que aquí hacemos una aclaración. Regularmente se les dice que es el mismo espectro. No. Aquí yo puse este valor de A mayúscula para decir, bueno, este es el espectro original. ¿Sí? El espectro original que va de menos la frecuencia máxima a más la frecuencia máxima. Acá lo que tenemos, perdón, me pasé. Acá lo que tenemos es A sobre T. ¿Por qué? Porque la expresión que tenemos aquí tiene un factor. 1 en T es un factor de escala, pero que no debemos olvidar. ¿Sí? 1 en T mayúscula. Entonces, fíjense, aquí esta es una repetición de espectros de representaciones en frecuencia de la función analógica muestreada, centrados ¿en dónde? En múltiplos de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos indica esta expresión? Pero también afectados ¿por quién? Por un factor de escala 1 en T. ¿Cierto? Así que aquí dice, no es que es la repetición nada más, no, también tiene un factor de escala que es 1 en T. Entonces, esto es lo que sucede en frecuencia, cuando ustedes hacen un muestreo por impulsos, que ya lo vimos. Este es el espectro de la función analógica muestrada. Esta es la representación en frecuencia del tren de impulsos, que ya vimos es otro tren de impulsos, ¿verdad? Pero esos impulsos estarán ubicados en los valores inversos de T. En este caso, el valor inverso de T es la frecuencia de muestreo, por lo tanto aquí tenemos múltiplos de la frecuencia de muestreo. Y, perdón, se me había pasado este detalle, y además afectados por el término 1 en T. ¿Sí? En el caso de los elementos en el tiempo, pues su magnitud es unitaria. ¿Sí? Acá no. En frecuencia, el tren de impulsos en frecuencia ubicados en múltiplos de la frecuencia de muestreo tienen una amplitud de 1 en T, que es finalmente la que tenemos, que afecta a la repetición del espectro de la función, ¿verdad? En frecuencia que representa a la función continua en tiempo. ¿Ok? Esto, de alguna manera, nos facilita la recuperación de la función original. ¿Sí? ¿Cuál es cómo obtenemos la regeneración de nuestra función analógica? Bueno, pues sí. ¿Qué sucede si con un proceso de filtraje, ¿verdad? En frecuencia, un proceso de filtraje donde yo me quede nada más con el elemento que está centrado en el origen y además lo multiplique por T mayúscula, ¿verdad? Ese proceso de filtraje va a permitir el paso nada más de este espectro y va a eliminar, obviamente, los demás. Lo multiplico por T mayúscula y el resultado va a ser ¿qué? Este espectro, y si este espectro lo tengo en frecuencia, en el tiempo lo que estoy haciendo es recuperar a la función analógica. ¿Sí? Pero también puede pasar que si yo hago más pequeño este tiempo entre muestras, aquí yo puse un valor de tiempo, pero hagan de cuenta que lo hacemos más pequeño, ¿verdad? Es decir, el valor de T lo hacemos más pequeño, es decir, estos impulsos están más cercanos.
¿qué creen que pase en la frecuencia? Si el valor de T mayúscula es más pequeño, pues el valor de la frecuencia de muestreo es más grande, ¿no? Sí. Recuerden la relación inversa que existe entre el tiempo y la frecuencia. Si T es más pequeño, si T mayúscula es más pequeño, la frecuencia de muestreo es más grande. Y lo que va a pasar es que estos elementos se van a separar. Nada más, facilitando todavía más el proceso de filtraje para obtención del primer término, ¿cierto? Del primer espectro centrado en el origen. Pero ¿qué pasa si el tiempo entre muestras es más grande? Es decir, yo hago más amplio, más lento el muestreo, haciendo que los tiempos entre muestras sea más grande. ¿Qué creen que va a pasar? Pues que la frecuencia de muestreo se va a hacer que, al hacerse el tiempo más grande, la frecuencia se hace más corta y entonces esta repetición que yo tengo del espectro entre muestras, perdón, del espectro entre muestras, del espectro de la función original, ¿verdad? Se van a acercar más porque los valores de Fs son más pequeños, al ser el tiempo más grande son más pequeños, y entonces los espectros, la repetición de los espectros, que siempre se va a dar, ¿por qué? Porque me lo está indicando esta expresión, ¿verdad? Este acercamiento entre la repetición del espectro de la función analógica, pues va a generar puntos comunes llamados traslape, ¿verdad? O lacing, como le llaman en algunos casos, que en un momento dado va a ser que el resultado, que aquí lo estoy marcando en rojo, ¿verdad? De estos traslapes, ¿por qué? Porque si aquí tengo componentes en frecuencia de este espectro y tengo componentes en frecuencia de este espectro, pues se van a sumar. Entonces el resultado va a ser la suma, ¿verdad? Y el espectro va a seguir siendo periódico, como, perdón, ya dije algo que les iba a preguntar, pero bueno, va a tener este comportamiento y entonces si yo hago un filtraje, como lo tenía previsto, para recuperar el espectro original, pues lo que voy a rescatar es esto que está aquí en una línea más gruesa, ¿sí? Este espectro que yo estoy recuperando, centrado en el origen, esto que está en línea gruesa, pues es lógico que no es el espectro original, ¿verdad? Entonces estaré yo recuperando otra cosa, pero no estaré recuperando a la función analógica muestreada. Este traslape, repito, ¿verdad? Va a tener que evitarse. ¿Cómo? Bueno, ya veo que aquí, considerando esta gráfica que está centrada en el origen y que tiene sus límites en menos f, la frecuencia máxima de la componente del espectro de la función analógica muestreada, y en la frecuencia máxima, pensando en que la frecuencia de muestreo, ¿verdad?, fuera la suficiente como para dejar pegados estos espectros, esta repetición de espectros que tenemos aquí, para poder recuperarlo, y considerando que este espacio es de 0 a la frecuencia de muestreo, bueno, pues aquí tenemos esta distancia de 0 al límite, la frecuencia máxima, y de este espectro que está contiguo, que va desde de este punto límite hasta el centro de su función, que es la frecuencia de muestreo, ¿verdad?, que también sería la frecuencia máxima. Bueno, pues la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 veces la frecuencia de la componente máxima considerada, ¿sí? Ya sea que la función analógica tenga su límite por sí mismo, o si no, con un filtro la delimitamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que
establece el principio de Nyquist. La frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 veces, porque es la distancia que tenemos aquí, acá, y de acá a acá, que son la frecuencia máxima, 2 veces la frecuencia de la componente máxima de la señal analógica muestrada. Si es mayor, pues sí, pues lo único que va a pasar, ya lo dijimos, es que estas repeticiones, ¿verdad? Estas repeticiones simplemente van a alejarse más. Pero mínimo tiene que ser 2 veces la componente de la frecuencia máxima que estamos considerando de la representación en frecuencia del espectro de la señal analógica. ¿Ok? Eso ya lo sabían, así que creo que no debe haber muchas preguntas. Pero sí hay una condición interesante, que es por el motivo por el cual estamos viendo este punto. ¿Qué pasa con un espectro de una función continua en tiempo, de una función analógica? Si ustedes se dan cuenta, tiene componentes en frecuencia, ¿sí? Algunas concentradas en otro rango de frecuencias, lo que ustedes gusten y manden. Por ejemplo, las señales pasabanda. Pero fíjense que la representación en frecuencia de una función analógica no es periódico. Es decir, para conocer las componentes en frecuencia de una señal, pues yo tengo que hacer un barrido de frecuencias para saber cómo se comporta. Y a lo mejor con un cierto valor pues, empieza a ser más pequeño y lo puedo delimitar. Pero no se tiene más que el rango donde están las componentes y ese rango tiene que averiguarse para saber cuál es el rango, por ejemplo, del fenómeno como es la voz, ¿verdad? La voz telefónica, un canal telefónico que va de los 300 a los 3400 Hz, que generalmente se maneja como un ancho de banda de 4 kHz. Pero se tiene que averiguar, se tiene que establecer ese punto. Resulta que la representación en frecuencia de una función de datos muestrados, que no es otra cosa más que una función discreta en tiempo, se repite cada rango de la frecuencia de muestreo, ¿sí? Cada rango de la frecuencia de muestreo, la representación en frecuencia se repite. En otras palabras, valga la expresión, porque periodicidad, regularmente cuando hablamos de periodicidad hablamos del tiempo, pero aquí vamos a hablar de una función que es periódica en frecuencia, es decir, la representación en frecuencia de una función discreta en tiempo se repite, es periódica en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y eso es una condición favorable o desfavorable. Les pregunto. Es favorable, Es favorable, ¿por qué? porque no puedes, bueno, aquí podrías agarrar cualquier intervalo de la frecuencia y obtendrías la misma señal. Exactamente. Mientras en el caso de las funciones analógicas de la representación en frecuencia, yo tengo que ir evaluando y viendo cómo se comporta y ver hasta dónde calculo, hasta dónde represento en frecuencia para una función analógica como lo tenemos aquí. El hecho de que la función, la representación en frecuencia de la función discreta en tiempo se repita, pues ya me da un marco fijo. Si yo conozco cuál es la representación en frecuencia de una función discreta en tiempo, de 0 a la frecuencia de muestreo, o como comúnmente se hace, de la mitad de la frecuencia de muestreo, de menos la mitad de la frecuencia de muestreo a más la mitad de la frecuencia de muestreo, yo con esos valores que ya conozco, puedo conocerlo para cualquier valor de frecuencia. Es decir, me tengo simplemente que limitar ¿a qué? A conocer la representación en frecuencia, en un tramo en frecuencia, obviamente,
de duración, o de, no de duración porque es frecuencia, de magnitud o de rango específicamente de la frecuencia de muestreo, y con eso conozco la representación en frecuencia de toda la función discreta en tiempo. Esa es una ventaja que no tienen los sistemas analógicos. Los sistemas analógicos tienen un rango, ¿verdad?, que tenemos que conocer, pero que no se repite. Entonces, muchas veces tenemos que estar estableciendo esa condición. Sin embargo, en el caso de las funciones discretas en tiempo, bastará con conocer el comportamiento en frecuencia entre 0 y la frecuencia de muestreo, o entre menos la mitad de la frecuencia de muestreo a más la mitad de la frecuencia de muestreo, para conocer el comportamiento en frecuencia de esa función discreta en tiempo en cualquier rango. ¿Ok? Y esa es una condición importante. Grábenselo, aunque lo vamos a estar repitiendo y lo vamos a estar comprobando en muchas condiciones. La representación en frecuencia de una función discreta en tiempo es periódica con periodo igual a la frecuencia de muestreo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, vamos ahora a utilizar la expresión B. Esta expresión, que lo que nos dice que una función discreta en tiempo también la podemos interpretar como la sobreimposición de funciones impulso desplazadas múltiplos del tiempo t y ponderadas por la función x de t evaluada en esos tiempos, nt. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a usar esa expresión? Ah, caray, me salté. Ahí está. Esa expresión la vamos a usar para aplicarle la transformada de Laplace a la función de datos muestreados. ¿Sí? ¿Qué nos da este resultado? Pero vamos a ver de dónde sale ese resultado. ¿Sí? Como les comentaba yo, el uso de la transformada de Laplace en el caso de los sistemas o de las funciones analógicas, ¿verdad?, es para facilitarnos el trabajo. ¿Sí? Es decir, ya no estar resolviendo ecuaciones de diferencia, perdón, ecuaciones diferenciales o integrodiferenciales, sino pasar al dominio de Laplace y manejar aspectos algebraicos, resolverla y después pasar al dominio del tiempo nuevamente, procesarlas en el dominio de la variable de Laplace. Bueno, pues podríamos pensar que una función como la función de datos muestreados, representada como una sobreimposición de impulsos en el tiempo desplazados, múltiplos de t, y ponderados por la función analógica evaluada en esos términos, que es la expresión que tienen ustedes allí, pues vamos a aplicar la transformada de Laplace. ¿Cómo la aplicamos? Bueno, pues aplicando básicamente dos propiedades y una transformada, es decir, la transformada de Laplace de la suma de una serie de funciones en el tiempo. Vamos a ponerle i igual con 0 hasta m, como lo pusimos en la otra. La transformada de Laplace de una suma de funciones es igual a ¿qué? A la suma de las transformadas. A la suma de las transformadas, ¿verdad? De x de t, que no es otra cosa más que la suma desde i igual con 0 hasta m de x, subíndice i de s.
¿cierto? Otra propiedad, la transformada de Laplace de una función desplazada un cierto tiempo a que es igual. Si no mal recuerdo, creo que es la función multiplicada por una exponencial, creo. La transformada de la función multiplicada por ¿qué? Por e a la menos s por el desplazamiento. ¿Cierto? Coincide con lo que dice su compañero, pero es la transformada de x de t, que es x de s, por eso. Y la transformada de Laplace de un impulso, ¿a qué es igual? De un impulso en el origen. Esta es delta E, no es S. La transformada de un impulso en el origen, jóvenes. 1. 1. Entonces, con estos tres elementos, la transformada de Laplace de x asterisco de t, que denotamos como x asterisco de s, sería igual a ¿qué? A la sumatoria desde n igual a, perdón, aquí no es desde menos infinito, sino desde cero. Recuerden que la transformada de Laplace es unilateral de manera general. En ocasiones se utiliza la bilateral, pero regularmente es desde cero. Así que n lo manejamos nada más desde cero hasta infinito. ¿De quién? Pues estos son valores constantes, x, nt. Y la transformada de Laplace de esos impulsos, ¿verdad? De esos impulsos serían ¿qué? 1 por e a la menos snt, porque son los múltiplos del tiempo t, ¿cierto? Eso es lo que tienen ustedes en sus notas. ¿Ok? Esa es la transformada de Laplace. Pero ahora, ya que lo tenemos así, que ya comprobamos, ¿qué podemos analizar de ese resultado? Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, aquí puse NTS, es lo mismo. Acá puse SNT, pero bueno. Esa es la expresión que tenemos como la transformada de Laplace de la función de datos muestrados, es decir, de una función discreta en tiempo. Si nosotros vemos esta definición y la desarrollamos, ¿con qué nos encontramos? Bueno, si la desarrollamos para n igual con 0, sería x, pues ¿de quién? De 0, por e a la menos nt, perdón, y n vale 0, pues sería e a la 0, que vale 1. Para n igual con 1 sería x de t, por e a la menos ts, más el siguiente valor de n, 2t mayúscula, por e a la menos ts, más x de 3, para n igual con 3, 3t, por e a la menos 3ts. Y así hasta donde nos diera la función. ¿Creen ustedes que el manipular una expresión de este tipo, que además tiende hacia infinito, nos va a facilitar el trabajo? Sobre todo considerando que la variable de Laplace, que es un factor importante, importantísimo, en este manejo o esta representación en el dominio complejo, donde la variable es el exponente de una función exponencial, afectado por una constante, ¿verdad? O por varias constantes. No estamos hablando de la misma función, ¿verdad? ¿Creen que eso facilite el trabajo? No. Yo creo que al revés, ¿verdad?
como dirían en mi pueblo, a la visconversa. ¿Sí? Al contrario, Laplace lo estamos viendo, no es cuento, lo estamos viendo. Para una función discreta en tiempo, como es la función de datos muestreados, no nos facilita el trabajo. Por el contrario, nos lo complica. Pero entonces, ¿qué? Una función discreta en tiempo no puede ser analizado en un plano complejo. Sí, la respuesta es sí puede ser analizada. Y eso se hace a través de un recurso, de una herramienta conocida como transformada Z. Con esto creo que se pueden sensibilizar de lo importante, de la importancia que para hablar y manejar funciones digitales, que son funciones discretas en tiempo, se requiere de conocer transformada Z. Aquellos que ya la vieron, bueno, pues hay que desempolvarla porque aquí la vamos a usar. Sin embargo, sé también por experiencia que muchas veces no llegan a manejarla en su correspondiente curso de matemáticas, aunque creo que ya ha habido alguna reacción, sobre todo por el apoyo de la Academia de Matemáticas, donde antes de la pandemia se había llegado a un acuerdo que lo vieran, ahora sí que se obligaran a verlo, creo que lo están haciendo, pero pues eso fue hace 2 años, no sabemos cuáles podrían ser los resultados, y por eso pues vamos a ver en los siguientes temas, en las siguientes par de semanas, o 3 semanas, lo que es una breve, concisa revisión de la transformada Z. ¿Sí? Para aquellos que ya la conocen, bueno, va a ser un repaso. Para aquellos que no la conocen, pues va a ser, ahora sí que vital que lo conozcan. ¿Por qué? Porque es lo que se maneja. Procesamiento digital de señales no es transformada Z. Utiliza la transformada Z. Porque a partir de que ya la veamos, nos vamos a seguir como hilo de media, como decían en otros tiempos, para ver lo que sí corresponde a procesamiento digital, que ya vimos una parte, ya hemos visto la representación, pero de ahí en adelante se va a utilizar. Así que requiero que ustedes hagan su mejor esfuerzo, ¿sí? No lo dejen, porque ya si lo dejan, cuando lo quieran alcanzar, ya no lo van a alcanzar. Desde este momento, aunque no empecemos a ver transformadas, empiecen a averiguar eso. Nosotros, repito, vamos a dar un repaso breve, conciso, pero lo suficientemente fuerte para que puedan ustedes tener esa herramienta. Que también nos va a servir para hacer la primera evaluación. De una vez se los digo, la primera evaluación va a ser sobre transformada Z. Digamos que vamos a usar la primera evaluación como un ticket para poder saber cómo entran a la función de procesamiento digital. ¿Ok? Entonces, la siguiente sesión empezamos a ver transformada Z. ¿Alguna pregunta? No, pues, ninguna pregunta. Todo bien. ¿Alguna duda que haya quedado? Bien, pues entonces les envío el material, las notas, les recuerdo, son notas, no son apuntes. Los apuntes son los libros, hay que leerlos. Ya no los transcriban, mejor léanlos, compréndanlos y entiéndanlos para que ustedes aprendan. Entonces, les envío las notas y los enlaces correspondientes para el próximo martes que vamos a empezar a ver transformada Z. Bien, jóvenes, pues no me queda más que decirles que se cuiden, que estén bien ustedes y sus seres queridos y que le echen ganas. Bueno, no que le echen ganas, el término echen ganas a mí no me gusta usarlo. Mejor trabajen, ¿ok? Sí, profe, nos Ok. vemos. Gracias, profe. Buena, profesor. Cuídense mucho, Hasta luego, profe. que estén bien. Hasta luego. Profe, gracias. Cuídense.